Muchísimas gracias a todas y todos. ¿Se ve bien? Sí, bien, está muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias. Eh, bien, hablo en representación de las universidades estatales. Intentaré combinar una muy breve conceptualización, porque me parece que vivimos un momento en el cual el tema presupuesto no puede ser separado de temas de un pensamiento profundo acerca de lo que ha ocurrido, lo que ha de ocurrir con la universidad. En primer lugar, destacamos el compromiso del sistema público universitario con el país, evidenciado en las responsabilidades asumidas durante la pandemia y que como nuestras universidades, eso hemos tenido oportunidad de exponerlo en otros momentos, se volcaron y se jugaron entera en este contexto. ¿Y cuánto valoramos? Un ejemplo que me gusta citar muy orgullosamente, nuestro país fue por muy lejos en América Latina, por ejemplo, el país que más fácilmente pudo y que más exitosamente pudo desplazar su actividad docente universitaria, que era crítica, a lo no presencial, y eso es gracias a lo que las universidades hicimos en la década del 80 y que somos responsables de la capacidad que tenemos en informática, por colocar uno de miles de ejemplos que no voy a repetir ahora. Las catástrofes hacen evidentes los problemas que en la cotidianeidad se naturalizan, ¿ya? Y por lo tanto pensamos que debemos aprender y proyectarnos a futuro respecto de temas de fondo que son necesarios de considerar en la discusión actual en torno al tipo de sociedad y de país que queremos. Hay que comprender que la sociedad, hay que ver a la sociedad con una mirada sistémica, lamentablemente eso estuvo muy ausente, y que enfatice la cohesión social, la búsqueda de bien común y no ver como una coexistencia de intereses individuales y grupales. Esto es muy válido cuando hablamos de universidades. Las universidades deben ser entonces entendidas como instituciones que colaboran y se complementan, eso lo hemos defendido las estatales desde siempre. No creemos que en el caso de las universidades la competencia que puede funcionar muy bien en algunos ámbitos de la economía sea válida, muy por el contrario, las universidades muy orgullosamente colaboramos entre nosotros y la ciencia es complementaria por excelencia. Deben reforzar su sistema público con sinergia entre las universidades estatales, eso lo hemos sido muy consecuentes con eso, y demás entidades públicas, eso es importantísimo. Las facultades de salud de las universidades estatales tienen que trabajar en conjunto con los servicios regionales de salud, etcétera. El malestar social es una evidencia de la aplicación en el área educacional de principios asumidos como verdad absoluta que distorsionaron el sistema universitario a un extremo inédito en el mundo, más inédito todavía, como lo veremos en lo que estamos discutiendo hoy. Y los reiterados fallos del Tribunal Constitucional, contrario a lo aprobado en el Congreso, muestran las consecuencias de haber tenido que acomodarse al contexto de la aún vigente Constitución. Las universidades públicas deben ser financiadas en cuanto a instituciones que realizan docencia, investigación, creación y vinculación con el medio. Se habría evitado la situación que hemos vivido en esta crisis. Nótese que en esta crisis hemos hecho una cosa insólita, debemos obtener recursos de familias afectadas económicamente para poder cumplir con las planillas de pago a académicos y funcionarios. Este absurdo no debería ocurrir en el sistema público y de hecho no ocurrió, por ejemplo, en los hospitales, ¿ya? En que los honorarios del personal del hospital no dependen de sacarle plata a los pacientes que vienen ahí. ¿Ya? Esto es una cosa absurda. Si es una institución estatal, es evidente que tiene que tener el respaldo del Estado en lo que es su funcionamiento. Nosotros los problemas que hemos tenido es precisamente porque dependemos de lo que le sacamos a los estudiantes. Y si en este caso los estudiantes han sido tan perjudicados, ¿ya? Nosotros no tenemos recursos para financiar a nuestro personal. Eso es un ejemplo más de las cosas que para nosotros parecen normales. Yo no sé en qué lugar podrían parecer normales, pero aquí es normal. Esta situación es especialmente dramática en un sistema como el nuestro que se estructura sobre la base del financiamiento por aranceles. En un exceso del absurdo recién mencionado, las universidades que pertenecen al Estado no escapan a este sistema. Por su carácter público, estas instituciones debiesen contar con una estructura de financiamiento que mantuviera a sus estudiantes resguardados las contingencias. Es contradictorio que el Estado recurra a la lógica del voucher para financiar a sus universidades. Ellas debieran contar con aportes directos asignados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. El impacto de la crisis. Las universidades estatales contribuyeron de diversas formas a enfrentar la pandemia. Nuestras instituciones han puesto al servicio del país su infraestructura, equipamiento y competencias científicas, profesionales y técnicas para que Chile pueda enfrentar la amenaza de salud.
Se han desarrollado múltiples iniciativas replicadas por la mayor parte de las universidades estatales en todo el territorio nacional y las universidades se han visto obligadas a efectuar ajustes para impartir las clases tradicionales. Esta tabla muestra entonces el impacto de la crisis desde el punto de vista de los gastos, como la atención médica, insumos y otros, y los gastos no presupuestados vinculados a conectividad y otros, y eso suma un gasto adicional de 23.670 millones. El impacto de la crisis ahora, el sistema se vio sacudido por la menor matrícula, menores ingresos y las acciones vinculadas al sector productivo y las necesidades regionales también disminuyeron, impactando en más de 20.000 millones al resultado operacional de las instituciones. Esta tabla que mostramos acá y que da este total de menos 72.000 millones no incluye el caso específico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cuyo déficit proyectado por la pandemia supera los 30.000 millones, y ese es otro ejemplo soberbio de una institución que, para los efectos de asegurar su mantención, como ocurre con el resto de los hospitales del sistema público, no es considerada para esos efectos públicos, porque no depende del ministerio, depende de la universidad, y con todo lo que se ha hecho para las clínicas privadas, para el sistema privado de salud, tampoco consideran al hospital, por cuanto para esos efectos es considerado público. Entonces el déficit es de 30.000 millones para el hospital, se calcula este año. Necesidad de apoyo en instituciones estatales. El COECH a lo largo de estos meses ha generado propuestas para paliar el enorme impacto que la pandemia ha traído. Las principales medidas solicitadas y la respuesta del Ejecutivo respecto a ellas son las siguientes. Solicitamos utilización de los excedentes del Fondo Solidario, los excedentes acumulados del Fondo Solidario. La respuesta del Mineduc, negativa. Comentario, no fue considerado en el PDL presupuestario. Se solicitó la creación del Fondo Basal de Emergencia. Respuesta del Mineduc, negativa. No ha sido considerado hasta la fecha. Se solicitó endeudamiento a largo plazo con garantía del Estado, por favor, ¿ya? Negativo, no fue considerado en este proyecto de ley. Se solicitó no considerar la exigencia de avance académico del año 2020 para efecto de gratuidad y beca. Respuesta del Mineduc, negativa. Se solicitó flexibilizar el límite al aumento anual de vacantes del 2,7%. Respuesta del Mineduc, negativa. Se solicitó nuevo proceso de postulación de ayuda estudiantil en el segundo semestre. Respuesta del Mineduc, probablemente hayan adivinado, negativa. Y por último, flexibilización del uso de recursos capitales y corrientes. Respuesta del Mineduc, negativa, por lo menos sin pronunciamiento hasta la fecha, ni está considerado en el proyecto de ley. Ahora bien, por favor, esto es lo primero que queremos mostrar. Por favor, en Chile se está obligando a los estudiantes a ir a las universidades que no son las que prefieren. El sistema de financiamiento, en vez de favorecer a la institución de educación que los estudiantes libremente eligen, por favor, la libertad de elegir, está diseñado para transferir los fondos al nuevo sistema privado. Y aquí lo ven. Estas son las preferencias de los estudiantes sobre 600 puntos. ¿Qué tipo de universidades prefieren? Estatales que 9 y las privadas, y la evolución de la matrícula universitaria. Mientras los estudiantes prefieren unas, la evolución de la matrícula universitaria está en gris, las privadas nuevas. Ustedes ven que todo el aumento de la matrícula prácticamente, todo desde 2005 a la fecha, ha ido hacia estas casas de estudio. No quiero porque no es el tema específico, pero me gustaría mucho volver a conversar con ustedes, hacer con ustedes esta comparación, porque análogamente, tal como estamos mostrando aquí la variable preferencia de los estudiantes, se ha demostrado de manera reiterada que las universidades estatales no solo son preferidas, sino que tienen mejor tasa de retención y graduación, mayor empleabilidad y mayores porcentajes de estudiantes vulnerables. Una forma de resumir la situación de la educación superior en Chile es decir que a los jóvenes chilenos se les obliga a endeudarse para ir a las universidades que no quieren, las cuales probablemente no van a terminar, no se van a graduar, y si se gradúan van a tener muy pocas posibilidades de empleo. Esto, gratuidad y su avance. Entre las universidades, las estatales concentran el mayor porcentaje de estudiantes en gratuidad. Somos la única, por lo demás, que estamos obligados a ir a la gratuidad, obligación que asumimos con mucho gusto.
La participación de las universidades estatales sobre el total de los montos transferidos obviamente ha disminuido en el tiempo, como lo decía recién el subsecretario. Entonces ustedes tienen 2017, 2018, 2019 y aquí tienen que 36%, 32,5%, 32% ha sido la evolución desde el 2017 al 2018 de qué porcentaje de gratuidad se va a las universidades estatales. ¿Ya? No es fácil justificar el complemento de esto en el resto del mundo, pero está bien. El presupuesto actual, y aquí quiero referirme a un punto, porque se ha hablado mucho que los temas, los problemas que hay en el actual presupuesto de la universidad se ha enfatizado que es culpa de la gratuidad. Entonces, ahí vale la pena que nos detengamos un poco y conversemos de esto con altura de mira. En el debate legislativo sobre las normas de gratuidad participaron el Ejecutivo anterior, los parlamentarios, las universidades y, desde luego, la opinión pública. Sin embargo, la instancia clave que definió el alcance del sistema fue el Tribunal Constitucional, al señalar que resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la gratuidad condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales. Esta decisión determinó el incremento sostenido del presupuesto asignado de gratuidad que se asigna a instituciones privadas de educación superior, con el resultado, con la consecuencia del gráfico que les mostraba recién en la lámina anterior. El sistema que quedó elude cuestiones de fondo que definen la calidad de la docencia en las diversas instituciones, tales como su carácter público o privado, la pertinencia de sus servicios o la complejidad de sus tareas. En otras palabras, hoy tenemos una estructura de financiamiento que orienta equivocadamente y desdibuja los objetivos del sistema universitario. Reducción de fondos basales. El proyecto de ley de presupuestos para 2021 profundiza la crisis que las universidades estatales enfrentan. Uno, se reducen los aportes basales de las universidades tradicionales. Como lo dijo el subsecretario, aporte fiscal directo en un 5, aporte universidad estatal en un 5, asignación de actividad internacional en un 20, etc. Se reducen los fondos de proyecto, fondo regional en un 15, no se aumenta el fondo de fortalecimiento de las universidades estatales, incumpliendo así el informe financiero de la ley 21094 que comprometía un aumento de 15.000 millones para el 2021. Se reduce el FDI de las universidades estatales y desaparece del G9, el cual se concentra en un solo, converge a un solo fondo concursable para las instituciones privadas. El Fondo de Apoyo a la Innovación en Educación Superior aumenta en un 13% y se reducen los gastos asociados a inclusión. Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior PASE se reduce en un 15%. Ahora, por favor, porque esto ha sido un tema de debate público. Nosotros preferimos no seguir el debate público, pero contarlo aquí. Reciente tendencia a la baja de los fondos basales. La suma del AFD y el aporte institucional, el AIWE, antiguo convenio marco, los que representan más del 75% de los fondos basales entregados a las universidades estatales, se ha reducido, llegando en 2021 a un nivel inferior al observado en el año 2016. Se ha dicho que entre 2014 y 2020 ha habido un incremento de estos recursos. Por supuesto que es cierto, pero lo que habría que agregar de inmediato es que esa curva tiene dos fases, una ascendente y una descendente, porque en realidad lo que hubo fue un aumento de 47% entre 2014 y 2017 y un descenso de 11% entre 2019 y 2021. Por lo tanto, habría que refrasear el acerto diciendo que no se disminuyó tanto entre 2019 y 2021 como se había aumentado entre 2014 y 2017. Esto, por favor, verlo. Este es el flujo de incrementar el presupuesto, porque aquí está la historia, o sea, aquí está todo el cuento. ¿Ya? Aquí tienen en gris las privadas, el G9 en naranjo y las estatales en azul. Aquí tienen el fondo, el FDI de las privadas y el FDI del G9. Aquí no sabemos cuál va a ser la redistribución que va a haber, digamos, pero lo que era el G9, por lo menos una fracción seguro que la van a perder y una fracción seguro que la van a ganar. Aquí los incrementos están hacia la derecha y los decrementos hacia la izquierda. Y aquí tienen el aumento que ha tenido por gratuidad las privadas. Aquí tienen lo que ocurre con gratuidad en el G9 y con las estatales, y aquí tienen en conjunto lo que ocurre con las privadas, lo que ocurre con el G9, que disminuye FD, disminuye pasar por desempeño, fortalecimiento, y en una fracción que no conocemos disminuye el FDI,
que, como digo, se suma al otro fondo y que se distribuyen entre las del G9 y las privadas. Las estatales, por nuestra parte, aumentamos en gratuidad en una proporción semejante al G9, muy inferior a las privadas, disminuimos el AFD, disminuye el Fondo de las Chile, disminuye el apoyo de innovación, educación superior regional, FDI, plan de fortalecimiento, ya. Si uno hace la suma y queda literalmente ya en la línea final, tenemos que todo este juego, todo este malabar lleva a una reducción drástica para las estatales, drástica para el G9, y todo lo que se ha hecho aquí es trasladar los fondos de las universidades tradicionales a las nuevas universidades privadas. El flujo de incrementar el presupuesto, entonces, se concluye que los aumentos en la cobertura de gratuidad de este año se están financiando redistribuyendo los recursos existentes. Esto, por favor, contradice por lo menos al principio, al espíritu contemplado en la ley 21091, que fija un mecanismo objetivo para expandir la gratuidad basado en las condiciones macroeconómicas del país. Así se suponía que todo avance en gratuidad se haría con nuevos recursos y no con redistribuciones presupuestarias. Esto se ve reforzado tanto por los informes de la Dirección de Presupuesto, que sostienen que la ley 21091 compromete un gasto incremental, como con el informe financiero de la ley, en su momento, que dice que se refiere al mayor gasto fiscal que significaría el avance de la cobertura. O sea, lo que está claro es que el espíritu de la ley determina que no puede restarse los fondos con los cuales cuenta el sistema universitario, quitándole a los ítems establecidos para dárselos a la expansión de gratuidad. Un presupuesto que no aprende del pasado y presente y que no mira al futuro. Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es lo que el proyecto de presupuesto dice respecto a qué hemos aprendido con la pandemia y la crisis social. Se ignora lo fundamental que resulta una mayor inversión en educación superior en periodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación fortalecido. Resulta esencial la entrega de becas necesarias para crear capital humano avanzado formado en nuestras universidades y un mayor gasto en el ítem de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Un antecedente que vale la pena tener en cuenta: durante el duro periodo de la crisis subprime, en la Unión Europea, países como Alemania y Francia, cuando tenían que decidir qué disminuían, qué aumentaban ante la crisis financiera que estaba, no dudaron en aumentar la inversión en la educación superior, especialmente en el área de investigación. No se ha tomado el peso a que quizás la decisión política más importante que hoy debemos enfrentar es si nos proyectamos o no hacia una nueva matriz productiva, ¿ya?, transformando a Chile en un polo de innovación. Esto incide directamente en la universidad y en la calidad del empleo que tendrán los chilenos a futuro. Resultaría incomprensible que no aprendiéramos del error que cometimos al desmantelar nuestra capacidad de producir vacunas, argumentando en ese momento que era más barata comprarla en el extranjero. Aquí está en juego quizá una de las decisiones más políticas que se pueden concebir, y que es qué sociedad, cuál es la matriz productiva que queremos para nuestro país. Lo que decidamos es clave para la universidad y podría perfectamente bien ser: no necesitamos universidades si es que nos vamos a quedar con una matriz productiva retardataria, ¿ya? Pero claramente creo que debemos aprender hoy día de estas lecciones. Queremos enfatizar ahora los valores de la educación pública, el estrechamiento de conciencia que ha habido, porque no tengo otra expresión, disculpe que la había prestada a la neurología, ¿ya?, con los aspectos financieros, ha impedido considerar adecuadamente lo verdaderamente importante de la educación pública. Primero, el rol de la universidad en ciencia, tecnología, innovación, artes y humanidades, y el ambiente en que estas generan que definen la formación de los estudiantes. O sea, es distinto formarse como profesional en una institución que cuenta y que enfatiza estas áreas, y la pertinencia a las demandas del país y la región. Y en segundo lugar, por favor, y aquí sí, y a mí me encantaría poder conversar de eso con el conjunto, horizontalmente con todos los sectores políticos, porque creo que aquí no se ha entendido el rol de la educación pública en la cohesión nacional, dando oportunidad a todos los chilenos y permitiendo que convivan en un ambiente integrador. Valores justamente contrarios a la discriminación y a la segregación. Yo creo que una cosa, si me preguntan a mí, mi opinión respecto al estallido social es que una cosa clave es haber perdido cohesión
nacional, cohesión social, sentido de pertenencia, de bien común, ¿ya? El sentido de que tenemos un proyecto como país en conjunto. Y eso, si me preguntan, yo creo que el desmantelamiento de la educación pública y lo que ha sido la inducción de la segregación a nivel de la educación básica y media, creo que ha sido clave. Por un presupuesto de la educación superior basado en valores. Por favor, la discusión presupuestaria sobre educación superior se ha focalizado en las transacciones financieras entre los jóvenes, las instituciones y el Estado. La sigla CAE significó crédito con aval del Estado, una moneda de dos caras, valga la metáfora. Los estudiantes pueden endeudarse y los propietarios de universidades privadas recibir recursos. Ahora, la misma sigla CAE podría haber significado contabilidad con aval del Estado, para garantizar la pertinencia en el uso de los fondos. Hoy solo sabemos cómo se gastan los fondos en las universidades estatales. Total asimetría entre lo público y lo privado. Y la misma sigla CAE, lo más importante, podría haber significado calidad con aval del Estado. Esa calidad con aval del Estado significa yo voy a permitir que haya una universidad privada donde familias se van a endeudar para mandar a sus hijos ilusionadas, ¿ya? Y garantizo la calidad, para garantizar que aquello por lo cual los jóvenes estaban ilusionando y endeudando realmente valiera la pena. Lo que le estamos quitando a Chile con este presupuesto. Uno, se ignora la importancia de la arte y la humanidad en un país que debe priorizar su desarrollo cultural y su cohesión social. Si no hemos aprendido esto de la pandemia, no sé. Tristemente, el proyecto de ley reduce en un 20% la actividad de interés nacional que realiza la Universidad de Chile y en un 60% el fondo creado en 2020 para este tipo de actividad en las otras universidades estatales. Además, durante el 2020 ya este último fondo, a este último fondo se le habían asignado solo 3.300 millones de 8.600 presupuestados originalmente. Entre las actividades de interés nacional, por mencionar algunas, que se perjudicaron significativamente la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal. El programa de riesgo sísmico, estos van con un 25% de raíz. La astronomía, asesoría jurídica a personas de escasos recursos, el Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, el Centro de Biotecnología y Bioingeniería, el Centro de Atención Psicológica, la encuesta de empleo de Gran Santiago, que lleva años, drásticamente reducida, la intervención de salud bucal familiar y comunitaria, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Cultura Chinchorro de San Miguel de Azapa y muchos otros museos regionales, el de Atacama y otros, el Teatro Nacional Chileno, la prestación asistencial en servicios de salud y operativos en salud pública. Las medidas que nosotros proponemos, por último, uno, revertir la rebaja presupuestaria de los fondos basales y de proyectos correspondientes a las universidades estatales para recuperar al menos el nivel que presentaban en el presupuesto 2020. Posibilitar el acceso a la universidad de crédito de largo plazo con garantía del Estado junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos simplificados y rápida tramitación. En este punto hay, disculpen el adjetivo, una escandalosa desigualdad al compararlo con las notables facilidades que tienen las instituciones privadas. En el máximo de los contrasentidos, los créditos con garantía estatal vía FOGAPE son accesibles solo a las instituciones privadas. Las universidades estatales no pueden postular a ello. Cambiar la redacción de las glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo Solidario para incluir los excedentes acumulados sin limitarlo al año anterior y sin la restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020 y 2021. Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital. Las universidades estatales están comprometidas con la mitigación y superación de la pandemia a nivel nacional y regional, poniendo todas sus capacidades a disposición de la ciudadanía y de las autoridades centrales y a lo largo del país. Seguiremos aportando a través de la investigación, el análisis de datos y la creación del conocimiento necesario para la toma de decisiones. Las actuales propuestas presupuestarias impactarían fuertemente a las instituciones, hipotecando un proyecto sustentable de universidad pública de calidad para todos los estudiantes del país, sin exclusión. Así también se pondrá en jaque la investigación de punta en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es una cuestión clave para definir su desarrollo económico. Entregar recursos al sistema universitario público es financiar el desarrollo del conjunto del país. No hacerlo es condenarnos a la incapacidad de enfrentar adecuadamente situaciones tan trágicas como las que hemos vivido durante este último